Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Bravo. El día de hoy les enseñaré a resolver tres circuitos propuestos, ¿ok? El primero es este de aquí, el cual nos piden encontrar esta corriente de aquí, IF de V, y después nos piden encontrar el voltaje VF de V, ¿ok? Para resolver este circuito yo lo planteé por método de mallas, por lo cual planteé la corriente I1, I2, I3 e I4, ¿ok? Plantearemos una ecuación por cada malla para resolver este sistema, ¿ok? Entonces planteamos cuatro ecuaciones y podremos notar rápidamente que tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco variables, ¿ok? Esta variable aparece por la fuente de corriente, la cual no sabemos el voltaje que pasa por ella. De hecho, el voltaje de la fuente de corriente es igual al voltaje de F de V, ¿ok? Entonces tenemos cinco variables, cuatro ecuaciones. Necesitamos una ecuación más para poder resolver este sistema. Por lo cual plantearemos que, como podemos apreciar aquí, la corriente de la fuente, que es de 5 amperes, es igual a I3 menos I4, por lo cual la planteamos de este lado. 5 amperes es igual a I3 menos I4. Entonces, si despejamos I3, nos queda que I3 es igual a 5 amperes más I4, ¿ok? Por lo cual tendremos que reemplazar esta ecuación en el sistema de ecuaciones. Entonces, simplemente lo introducimos como I3, ¿ok? Entonces, haciendo esto, ya eliminamos una variable, por lo cual, si reacomodamos estos términos, nos queda de la siguiente manera. En este caso, nos quedan una, dos, tres y cuatro variables. Y tenemos una, dos, tres y cuatro ecuaciones. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones es resoluble. Podemos aplicar cualquier método, por lo cual llegaremos a la conclusión de que la corriente 1 tiene este valor, la corriente 2 tiene este otro valor, la corriente 4 tiene este otro valor, y uno de los datos que nos interesan, el voltaje de la fuente de corriente, que es el voltaje de FV, ¿ok? Es igual a menos 83 entre 13 volts. ¿De acuerdo? Por otra parte, en el circuito también nos pide calcular esta corriente que sale de aquí. Esta corriente simplemente es la corriente I1 menos la corriente I2, dado que van en sentidos contrarios, ¿ok? Entonces planteamos esa ecuación, como se nota aquí, y resolvemos esos cálculos ya teniendo I1 e I2, y nos da que es menos 19 treceavos, ¿ok? El siguiente circuito es este de aquí, para el cual nos pide calcular el equivalente de Norton en el punto A a B, ¿ok? Entonces, para este caso vamos a plantear una fuente de corriente imaginaria, la cual tendrá el voltaje de A a B y tendrá la corriente que pasa de A a B, ¿ok? Entonces, para este caso igual plantearemos por método de mallas este circuito. Entonces, si lo planteamos por método de mallas, podremos notar que la corriente 1 es de 10 amperes por esta fuente de corriente, ¿ok? Posteriormente nos quedará plantear dos ecuaciones para la malla 2 y para la malla 3, ¿ok? Por lo tanto, las dos ecuaciones que nos sobran nos quedarían de esta manera, ¿ok? Entonces, para encontrar el equivalente de Norton, necesitamos el voltaje de Thevenin y la corriente de Thevenin para poder encontrar la resistencia equivalente, ¿ok? Entonces necesitamos dos ecuaciones, en este caso, por el número de mallas, en donde estén expresadas la corriente y el voltaje que pasan por A y B, ¿ok? Entonces, para eso sabemos que la corriente que pasa por A a B es igual a I2 menos I3, o escrito de otra manera, que I2 es igual a la corriente que pasa por A a B más I3, ¿ok? Sustituyendo I2 nos queda estas dos ecuaciones, ¿ok? Que reescribiéndolas y nos queda de esta otra manera, estas dos ecuaciones. Entonces, nosotros tenemos que recordar
que cuando la corriente que pasa por A a B es igual a cero, el voltaje de A a B es exactamente igual al voltaje de Thevenin, ¿ok? Entonces tendremos que añadir esta condición a el sistema de ecuaciones para resolverlo, ¿ok? Entonces, ya sustituyendo este voltaje de Thevenin, nos queda estas ecuaciones que son 2 por 2. Entonces, resolviendo, el voltaje de Thevenin nos da exactamente igual a 0, ¿ok? Entonces, al igual que con el voltaje de Thevenin, bueno, para sacar la corriente de Norton, sabemos que la corriente que pasa por AB es igual a la corriente de Norton si el voltaje de A a B es igual a 0, ¿ok? Entonces, sustituyendo esta otra condición, sabemos que la corriente de Norton es igual a 0 amperes, ¿ok? Entonces aquí tenemos un problema, ¿ok? El cual es que las dos variables para los equivalentes son igual a 0, ¿ok? Entonces, por una parte, pues la corriente, pues sí, el valor de la fuente de corriente será 0. Sin embargo, nos hace falta encontrar el valor de la resistencia equivalente para el circuito para poder resolver el equivalente de Norton, ¿ok? Entonces, la resistencia la buscaremos de otra manera, la cual va a ser pasivando las fuentes, ¿ok? Y obteniendo la resistencia equivalente del circuito. Entonces, si pasivamos las fuentes, pues como vemos, tenemos una sola corriente, una sola fuente de corriente, la cual si la pasivamos se convierte en algo abierto, ¿ok? Entonces, si esta parte del circuito la dejamos abierto, nos queda el siguiente circuito. Entonces, estas dos resistencias se van a sumar en serie, y estas dos resistencias también se suman en serie. Ahora de aquí tenemos estas dos resistencias equivalentes, las cuales las sumaremos en paralelo para obtener la resistencia equivalente del circuito, que es 11 séptimos de ohm, ¿ok? Entonces ya tenemos la resistencia equivalente del circuito, del equivalente de Norton, ¿ok? Por lo cual podremos plantearla. Nos queda de la siguiente manera, ¿ok? Tenemos una fuente de corriente de 0 amperes, como nos dio el resultado de la corriente de Norton, y una resistencia de 11 séptimos de ohm, ¿ok? Entonces, si tenemos una fuente de corriente de 0 amperes, es un circuito abierto, ¿ok? Entonces simplemente nos queda la resistencia de 11 séptimos de ohm, ¿ok? Entonces este sería el equivalente de Norton, ¿ok? El siguiente circuito, y por último, es el siguiente, ¿ok? Es esta de aquí, ¿ok? En este circuito nos piden encontrar los parámetros G de este circuito que tenemos aquí, ¿ok? Este de aquí arriba, vale. Para este caso tendremos que simplificar un poco el circuito, dándonos como resultado este de aquí. En este caso, como lo voy a resolver por método de nodos, dejé expresadas las resistencias en términos de conductancias, ¿ok? Que es el recíproco de la resistencia, ¿ok? Entonces la conductancia se mide en Siemens. Entonces, por ejemplo, en este caso que sume dos resistencias en serie, sería 2 ohms. Sin embargo, en Siemens es un medio de Siemens, ¿ok? Entonces, para este caso, vamos a plantearlo por método de nodos, donde tengo mi primer nodo aquí, el segundo nodo aquí y el tercer nodo aquí, ¿ok? Entonces, vamos a plantear nuestro circuito por método de nodos y después nos preocupamos por cómo vamos a encontrar los parámetros G, ¿de acuerdo? Entonces, el método de nodos nos pide encontrar esta matriz de aquí, ¿ok? Que nos queda de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Donde podemos notar que U1 y U3 tienen relación con este circuito, ¿ok? Para simplificar algunas cosas, pondremos una fuente imaginaria en este punto y en este otro punto de aquí, que aún no sabemos de qué va a ser, pero lo pondremos para que cumpla con que esa fuente será VI o IDI, ¿ok?
Entonces, bueno, en este caso, como necesitamos encontrar voltajes, vamos a poner aquí una fuente de voltaje, ¿ok? Por lo cual sabemos que U1 es igual a VI y U3 es igual a V0. Si la sustituimos, nos queda estas tres ecuaciones de aquí, ¿ok? Ahora, para los parámetros G, nos queda las siguientes dos ecuaciones, ¿ok? Nos queda esta de aquí y esta de aquí, ¿ok? Entonces, similar a los equivalentes de Thevenin y Norton, vamos a plantear condiciones para que se cumpla lo que nosotros queremos, ¿ok? Sabemos que el parámetro G de I es exactamente igual a la corriente I entre el voltaje I siempre y cuando I0 sea igual a 0. De igual manera, el parámetro G de F es igual al voltaje 0 más el voltaje inicial siempre y cuando I0 sea igual a 0. Esta condición la vamos a introducir en el sistema que tenemos de 3x3 y lo sustituimos. Aparte vamos a dividir entre el voltaje de I y aplicamos la condición de que I0 igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya que aplicamos todo eso, nos queda esta matriz de aquí, ¿de acuerdo? Esta matriz la podemos resolver de cualquier método, dándonos como resultado que GF es igual a 3 quintos y que GI es igual a 4 quintos, ¿de acuerdo? Ahora, para los otros dos parámetros, planteamos similar a como lo hicimos anteriormente, que el parámetro GDR es igual a la corriente I de I entre I0, siempre y cuando el voltaje de I es igual a 0. También planteamos que G0 es igual al voltaje 0 entre la corriente 0, siempre y cuando el voltaje inicial es igual a 0. ¿Ok? Entonces ahora vamos a dividir entre I0, entonces sustituimos, dividimos entre I0 y aplicamos la condición de que VI es igual a 0, ¿de acuerdo? Si hacemos todo eso, nos queda el siguiente sistema de ecuaciones, que resolviéndolo nos queda como G0 es igual a 4 quintos y que GR es igual a menos 3 quintos. Entonces, de esta manera podremos encontrar los parámetros G de este circuito. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego. Buen día.